Bueno, pues gracias a todas y todos por venir. Yo soy Clara Merín, estoy un poco nerviosa porque es la primera charla que hago presencial de este tema. He hecho ya otras online, pero nunca había hecho una presencial. Y bueno, os cuento un poquito sobre mí. Soy ex madre del cole. He estado aquí yendo y viniendo cada mañana los últimos 10 años. Tengo dos niñas, ahora ya tienen 14 y 12. Y bueno, pues desde este curso, mi hija pequeña ha cumplido 12 y ya no estamos en el cole, ¿vale? Pero bueno, este ha sido un cole, bueno, pues eso, en el que nos han pasado muchísimas cosas a los cuatro, a mis dos hijas, a mi marido y a mí. Y bueno, os cuento un poquito sobre mí. Yo de formación soy periodista en realidad. Me dedico sobre todo al tema de las redes sociales y a temáticas de gestión cultural. Pero en la pandemia pues me quedé en paro y empecé un poco a gestar este proyecto que se llama Educa Iguales y que viene a ser una plataforma en la que estoy, en la que puedes encontrar formaciones sobre temas de igualdad, para educar en igualdad a niños y niños, recursos, contenidos, recomendaciones de libros, recomendaciones de series, sobre todo, bueno, punto de encuentro también, ¿no? Mi idea inicial ha sido siempre la de formar a las familias y también de alguna manera a los docentes, aunque creo que los docentes tienen otros canales para formarse en igualdad, más oficiales y más institucionalizados, pero las familias quizás estamos un poco más perdidas en este tema, ¿no? Entonces, a ver si esto pasa. Vale. Esta es nuestra web, os animo a que entréis, vais a encontrar un montón de libros clasificados por temáticas de, pues, libros para empoderar a niñas, libros sobre nuevas masculinidades para niños, libros para prevenir violencias, libros sobre educación sexual efectiva, siempre desde una mirada feminista, ¿vale? Ese es el enfoque que tiene todo el proyecto, ¿vale? Este es nuestro Facebook, este es nuestro Instagram, constantemente estamos compartiendo contenido. Bueno, digo somos otra persona y yo, nada más. No se puede decir que estamos viviendo este proyecto todavía, pero bueno, estamos construyéndolo, dándole forma y recogiendo sobre todo las necesidades de personas como vosotros, de familias, que quieren educar a sus hijas e hijos en igualdad, ¿no? Desde una mirada feminista. Os invito mucho a entrar en redes sociales, si sois habituales o si os gustan las redes sociales y si tenéis perfiles. Compartimos también citas de mujeres que nos parecen interesantes, que son referentes en feminismo, en igualdad, en coeducación, etc. Esta tarde quería hablar de, sobre todo, dividir la presentación en tres apartados. Primero quería hablar de la diferencia entre sexo y género, ¿vale? Vamos a hablar mucho de los estereotipos de género, qué es la masculinidad, qué es la feminidad. Luego vamos a hablar de qué pasa con los estereotipos de género, realmente son dañinos, son inofensivos. Aquí me gustaría que hiciera también un poco de debate. Y al final, en la última parte, ¿qué podemos hacer desde las familias, ¿no? Viendo un poco lo que son los estereotipos de género, ¿qué podemos hacer nosotras y nosotros, ¿no? Desde casa. Y sí que me gustaría al final que hiciéramos un poco de debate, intercambio, etc. Para hablar de las diferencias entre sexo y género, quería empezar con vosotros haciendo un juego, ¿vale? Que le he llamado el juego del cerebro rosa y el cerebro azul, ¿vale? Entonces, he traído aquí dos cerebros, ¿vale? Y me gustaría que entre todas y todos describiéramos lo que se entiende por un cerebro femenino, lo que se entiende por un cerebro masculino, ¿vale? No sé si los veis, son unos cerebros de plástico de estos del chino ahí, ¿no? Entonces, empezamos, ¿os parece, por el cerebro femenino? ¿Cómo describiríamos entre todas lo que es un cerebro femenino, ¿no? A ver, ¿qué os parece? Neuronas en conexión, vamos. Neuronas en conexión. Cerebro. Con 1000 apartados. O sea, con 1000 cajoncitos. Multitarea, siempre alerta, carga mental, ¿no? Todo esto se entiende que el cerebro femenino lo gestiona mejor, ¿no? Si pensamos en niñas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué diferencia diríais que hay entre un cerebro de una niña y un cerebro rosa de una niña y un cerebro azul de un niño, ¿no? ¿Cómo lo categorizaríais? El cerebro femenino, vamos a decir.
Empático. Empático, el femenino es más empático. ¿Qué más? Yo iba a decir más o menos exactamente lo que ha dicho ella, las niñas, por lo que yo veo y yo tengo de hija y he conocido a otros niños. Las niñas prestan más atención a las personas que los niños a las cosas. Personas, cosas, empáticos, más multitarea, más tranquilas, juego más pacífico quizá, más relajado, más sosegado. Vivi. Bueno, más de cuidados, más enfocado al cuidado en general, el de las niñas que el de los niños. Más cuidadoras. Sí. ¿Alguna cosa Más más? comunicativas. Más comunicativas. Más comunicativas. Comunicativas, cuidadoras, empáticas, También más tranquilas. organizadoras, o sea, como que mandan más. Más mandonas. Vale, y vamos a ver el cerebro masculino. ¿Cómo le definiríamos? Más práctico. ¿Más práctico? Más impulsivo. ¿Reflexivo? Impulsivo. Impulsivo, vale, perdón, impulsivo. Juego más de acción, ¿no? Sí, Quizás. sí, total. Más movido, más inquieto. ¿Qué más? Más agresivo. Más agresivo. Bueno, más o menos ahí está la cosa, ¿no? Creo que más o menos tenemos todos un poco más o menos la misma idea, ¿no? En la cabeza. A ver, perdonadme. ¿Me dejo esto aquí? Vale. Uy, perdón. Estoy volviendo atrás. Vale. Pues, realmente no hay estudios científicos que hayan encontrado diferencias entre estos dos cerebros. No las hay. O sea, hay diferencias mínimas, insignificantes, pero diferencias significativas no las hay. Todo esto que hemos estado hablando aquí ahora, eso es el género. Está construido socialmente, es cultural, ¿vale? No hay realmente ni en niñas ni en niños, ni en adultos, ni en mujeres, ni en hombres. No hay, o sea, hay más diferencias cerebrales entre personas del mismo sexo que entre hombres y mujeres. Esto es así, de verdad que cuesta un poco creerlo, pero todo esto que hemos estado hablando aquí ahora está aquí en nuestra cabeza, es cultural, ¿vale? Ni los hombres son de Marte, ni las mujeres son de Venus, todo esto que nos han contado no es cierto, ¿no? El sexo, como sabéis, se observa al nacer, hay una serie de factores fisiológicos, genitales, hormonas, cromosomas que nos diferencian a los hombres de las mujeres, ¿no? Existen sexo masculino, femenino, intersexual o asexual, aunque las personas intersexuales son una minoría, ¿vale? Y luego está el género, que es la construcción social de la masculinidad, de la feminidad, que se hace a través de, ahora veremos un poco más sobre el género, cómo se construye, cómo se crea, ¿no? La escuela, los medios de comunicación, internet, la familia, ¿no? El género se manifiesta en estos estereotipos de género que nos hacen pensar que las niñas son así y los niños son así, ¿no? Estos son los estereotipos, ¿no? Define qué es la masculinidad, qué es la feminidad y cómo deben de ser unas y otros, ¿no? ¿Por qué existe el género y los roles de género? ¿No? Sería la pregunta, ¿no? Si no está tan conectado con lo biológico como pensábamos, ¿no? Pues existe básicamente porque vivimos en un patriarcado, que esto quiere decir que es una organización social en la que el poder se encuentra en manos de los hombres, ¿no? O sea, este gráfico lo representa bien. El género y los estereotipos de género son la base que sustentan el patriarcado en el que vivimos. Están ahí para que el patriarcado se perdure y se mantenga, ¿no? Como ha ocurrido a lo largo de los siglos y de los años, ¿no? Esta es la razón de ser de los estereotipos de género, sostener y sustentar el patriarcado. ¿Qué significa esto? Pues que en un patriarcado lo masculino siempre va a estar por encima y lo femenino siempre va a estar por debajo, ¿no? Patriarcado al fin y al cabo es, bueno, pues poder, el poder es de los hombres, ¿no? Y el poder es de lo masculino, ¿no? Hay que entender que hay una jerarquía aquí, ¿vale? O sea, lo masculino siempre está encima, lo femenino está por debajo, ¿no? Por eso, expresiones como eres una niña, corres como una niña, todo esto se considera, es despectivo en realidad, ¿no? Que hemos oído tantas veces en tantos contextos, ¿no? Porque lo masculino siempre está, perdón, lo femenino siempre está por debajo
y lo masculino siempre está por encima en un patriarcado, ¿no? A su vez, esta jerarquía, ¿no? Es la base de la violencia machista, porque lo masculino siempre está generando una opresión sobre lo femenino, ¿no? Ahora vamos a ver un montón de ejemplos que lo explican mucho mejor, ¿no? Realmente no es posible la igualdad de género, que es una expresión que se oye mucho, ¿no? Porque el género es una jerarquía, en el género siempre está lo masculino por encima y el femenino por debajo. No es posible una igualdad en el género es un sistema de partida desigual, ¿vale? Y jerárquico, ¿no? Que se basa en esos contrarios, ¿no? Lo masculino es todo aquello que no es lo femenino, ¿no? Entonces no es posible dentro del género que exista una igualdad, ¿no? ¿Cómo se aprende, no? Porque digamos que en nuestra casa educamos igual, ¿no? A las niñas, a los niños les compramos, incluso puede que los mismos juguetes, les mostramos las mismas series, las mismas pelis, pues en realidad se construye en sociedad, porque vivimos en sociedad, ¿no? Con varios agentes que son agentes de socialización, que son, digamos, los que nos enseñan a vivir en sociedad, ¿no? Entre todos ellos se aprende el género, es decir, la educación que les damos a nuestras criaturas es un 10% de su personalidad, el 50% se lo va a dar el entorno y el 40% la herencia genética. O sea, realmente lo que hacemos en las familias con respecto al género es mínimo. Todo lo que es el género lo están aprendiendo aquí, en la escuela, en el patio, en las redes sociales, en las series que ven, en el contexto de la familia ampliada, ¿no? Los abuelos, las abuelas, ¿no? La publicidad de los juguetes, en fin, lo vamos a ir viendo ahora, ¿no? Todos estos agentes de socialización, las amistades, sobre todo en la adolescencia, medios de comunicación, también transmiten estereotipos de género, por supuesto videojuegos, todas estas agentes están reproduciendo esos estereotipos, ¿vale? ¿Qué pasa con la escuela, no? En la escuela apenas un 7% de los referentes que aparecen en los libros de texto son femeninos, o sea, el 90 y tantos % de los referentes son masculinos, ¿no? La historia del conocimiento que aprendemos en la escuela está contada desde una perspectiva androcéntrica, ¿no? Lo masculino es lo universal, ¿no? Luego nuestro lenguaje además es sexista, porque cuando usamos el masculino genérico invisibilizamos a las mujeres, ¿no? En el momento en que ya estamos hablando masculino, lo femenino desaparece, ¿no? Lo femenino queda invisibilizado en el lenguaje, en el día a día que hablamos aquí, pues entras en cualquier escuela, todo está escrito en masculino, ¿no? Me he fijado hoy al entrar aquí. Las circulares, los correos, los mensajes que enviamos a las familias. Bueno, no sé si en los correos se usa ya el alumnado, puede que sí, ahora, pero he visto aquí un cartel al entrar que he dicho, mira, masculino genérico. Entonces, Ana de Miguel, que es una filósofa que os recomiendo muchísimo leer y que tiene unos libros maravillosos, dice que la escuela enseña a las niñas a hacerse invisibles. Para nosotras no existir es lo normal. No estamos en la historia universal, no estamos en los libros de texto, no solo en los contenidos, en las imágenes. Luego veremos una noticia, que es una investigación que se hizo sobre eso. Tampoco hay imágenes de mujeres en los libros de texto. El lenguaje no nos nombra, nos invisibiliza porque todo está en masculino genérico y se entiende que el conocimiento y la sabiduría son masculinos, ¿no? A Marina Subirats y Amparo Tomé, no sé si las conocéis, son sociólogas, hicieron una serie de investigaciones y descubrieron que la escuela por sí sola no educaba en igualdad, porque el contexto en el que está inserta la escuela es machista, es sexista. Entonces empezaron a investigar el uso de las aulas y se dieron cuenta de que los niños ocupaban mucho más el espacio, no solo físico, sino también sonoro, hablaban más alto, y en los patios ocupaban muchísimo más el espacio de los patios. Ahí tenemos el ejemplo del fútbol, ¿no? De hecho, escribieron un libro que se llama Balones fuera, reconstruir los espacios desde la coeducación, lo tengo por ahí, luego lo enseño, ¿no? Y se dieron cuenta de que la escuela mixta por sí sola no habla no enseña igualdad, sino que reproduce la desigualdad de todo el entorno en el que vivimos, ¿no? La escuela mixta por sí sola no vale. Hay que tener un plan coeducativo en las escuelas que atraviese toda la enseñanza primaria y secundaria y que huya de los estereotipos de género, use el lenguaje inclusivo, incluya referentes femeninos en la historia que estudiamos en la escuela, etc. Cuando hablamos de la familia, ¿no? Perdón. Nada. Aunque nosotras intentemos educar sin estereotipos, estaréis de acuerdo conmigo en que
Bueno, pues es muy normal oír frases como es que a mi niño le encanta el fútbol, no para, mi niña es que es una cuidadora nata, no suelta las muñecas, cuando le hemos dado una desde que tenía 2 añitos y al niño le hemos puesto la pelota en el pie desde que puede caminar, ¿no? A lo mejor no es nuestro ámbito familiar más cerrado, pero el ámbito familiar más abierto, ¿no? Los abuelos, las abuelas, los tíos, ¿no? Van a reproducir estos estereotipos porque nos hemos criado todas y todos con ellos, no es una cosa difícil de entender, ¿no? Nadie se ha cuestionado, ¿no? Si a todos los niños les tiene que gustar el fútbol y a todas las niñas les tiene que gustar las muñecas, porque a ellos les perforamos la oreja y les damos a entender que tienen que ser guapas desde que son bebés y a ellos no, ¿no? Es muy bruto, ya se sabe, los niños, las niñas son más presumidas, en fin. Las familias se encargan muchas veces de reproducir estos estereotipos, aunque en nuestra casa conscientemente no lo hayamos hecho, ¿no? O queramos huir de todo esto, ¿no? La publicidad, la industria del juguete, bueno, pues esto no hace falta que os traiga ejemplos, ¿no? Ahora que se acerca Navidad, yo sigo abriendo los catálogos de juguetes y alucino, ¿no? Todo lo femenino está asociado con la belleza, habilidades dirigidas al trabajo de cuidados, el trabajo cocinita, todo rosa, el cuidar de los bebés, incluso hay cositas para la limpieza y tal, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? A ver, no pasaría absolutamente nada si una niña tiene una cocinita o un niño tiene un balón. El problema es cuando todos los juguetes que rodean a nuestros hijos están enfocados en esto.